eran insuficientes. Promovieron a su vez la creación de mecanismos, herramientas e instituciones nuevas con el sublime objetivo de encontrarles. Se multiplicaron, crecieron y también envejecieron. Algunas fallecieron y otras, estoicas, en pie de lucha, siguen preguntando, y los desaparecidos, ¿dónde están? Y ahí, con sus lágrimas en derivas y espirales, trazando cauces, nos fueron encauzando, marcando el trayecto que recorren los ríos de la dignidad. Esas voces, esos llantos, esos gritos y esos cantos, esas memorias tercas que recuerdan que encontrar a los desaparecidos es tarea primordial para cesar el sufrimiento, para alcanzar el sueño de la anhelada verdad, una herencia incalculable, son ejemplo universal. Seis de la tarde, 5 minutos. Estamos al aire en Amantes del Círculo Polar y nos acompaña esa voz, una voz poderosísima, una voz de resiliencia, de reencuentro, de amor. Una voz que nos lleva a encontrarnos con lo más duro y lo más hermoso. La voz del maestro Eric Arellana, que nos está acompañando hoy y nos va a hablar también de una apuesta muy bella que se llama Poemapa. Así que bienvenido, Eric, gracias por acompañarnos, gracias por esa apertura. No, pues muchas gracias a todas ustedes, a la UD Estéreo como siempre, por permitirnos contar lo que estamos haciendo desde las apuestas artísticas y culturales, y en este caso pues lo que estamos trabajando desde Poemapa, que es un espacio cultural que hemos abierto aquí en el centro de la ciudad, al lado del Parque Nacional, que tiene una apuesta desde la diversidad. Sabemos que nuestro territorio está habitado por expresiones culturales que hablan no solamente del dolor y de la guerra, como lo estaba contando un poco en la poesía, sino que también, a pesar de ese dolor y esa guerra, reconocemos que tenemos una ciudadanía muy digna, una diversidad de expresiones también poéticas, culturales, artísticas, literarias y también políticas en nuestro país, y en eso pues decidimos que este espacio tuviera exposiciones. Ahora, por ejemplo, contamos con el trabajo de una publicación que quedó inédita. El autor Antonio Camacho Rúgeles era un artista desaparecido en el año de 1985. Él perteneció al movimiento de Artistas por la Paz en aquel proceso de paz de aquella época con Belisario Betancur, y fue desaparecido en julio del 85. Él era profesor de la Universidad Pedagógica, también una universidad pública en esta ciudad. Y las hijas han recuperado este trabajo. Es un libro muy bello que tiene retratos de pájaros, de aves que representan personas que él conoció, pero que además están acompañados de poesías. Entonces estos versos y estos retratos son muy hermosos y están expuestos ahora en Poemapa con esta exposición. Y además pues hacemos la presentación de libros. Hemos tenido también, por ejemplo, articulación con el Instituto Distrital de las Artes cuando presentó un compilado musical desarrollado con víctimas y firmantes del acuerdo de paz. Entonces lo que queremos es ofrecer un espacio de cuidado a la ciudad, pero que tampoco desconozca las problemáticas que hemos vivido y que de alguna manera vea a través del arte cómo todo ello se puede tramitar. Eso es lo que estamos haciendo en Poemapa en este momento. Tenemos una agenda muy nutrida para febrero. Estamos transitando ya la mitad de febrero, pero hay muchos eventos muy bonitos allí en Poemapa. Pero ahí detengámonos un poco y hablemos de Eric. Tuvimos la oportunidad de verlo en Facetas. Una entrevista muy bonita, una entrevista para hablar de él, de Eric como tal. Ha pasado por momentos muy difíciles en su vida. Y esto también le ayuda a fortalecer también su criterio al momento de escribir. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Cómo vincula la realidad que usted ha vivido y ha transitado muy fuerte con las letras? Ayer estaba una compañera que trabajó en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, recogiendo historias para el volumen testimonial del informe de la Comisión de la Verdad, que fue dirigido por Alejandro Castillejo, y hablábamos un poco desde esa poesía testimonial, ¿no? Para mí siempre las letras estuvieron vinculadas como a la forma en la que yo quería existir.
Entonces fue también un vínculo relacionado también con mi madre. Cuando mi madre me enseña la lectura, de alguna manera siento que me regaló un par de alas. Y ahí está esa historia de esa relación con las letras, con la lectura, con la literatura y con la experiencia de la vida misma, y creo que también esa experiencia me ha ayudado a sanar muchas cosas. Yo me siento de alguna manera muy curado gracias a estos ejercicios y prácticas artísticas, de poder haber contenido tanto el dolor propio como el de muchas otras víctimas y poderlo llevar a un mejor escenario, un estadio, digamos, en el que se habla de la dignidad de las personas que luchan y no solamente de su sufrimiento. Se habla de un reconocimiento de la diferencia y no solamente del señalamiento de si aparece o no en un certificado de víctima, por ejemplo, ¿cierto? Cómo se mide, cómo se tasa el dolor de una desaparición forzada, de un desplazamiento, de un exilio, ¿cierto? Son cosas que he aprendido, digamos, por mi experiencia, pero también, digo yo, a través de mi privilegio. A mí yo creo que como en la fantasía, en las historias de fantasía, yo no sé si ustedes recuerdan Jack Frost, que el chico se preguntaba cuál era su don, sí, y yo creo que de alguna manera mi don ha sido entender un poco ese dolor y ese sufrimiento humano y poderlo transformar en poesía. Y tuve la experiencia de estar exiliado y vivir al lado de un campo de concentración y de leer poesía que se escribió en esos campos de exterminio, ¿no? Y pensar si es posible escribir hoy poesía con lo que está pasando en Palestina, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros acompañamos, por ejemplo, la iniciativa del Festival de Literatura de Bogotá en Poemapa, que el año pasado fue dedicado a Palestina, que vino el autor Ahmed Mahmoud, ¿cierto? Que acompañamos esa iniciativa y luego participamos con un colectivo de poetas por Palestina en una acción mundial, recitando versos de autores palestinos. Nos reunimos alrededor de 36 ciudades del mundo, en donde distintas personas, poetas, artistas iban leyendo versos. Entonces digamos que ahí está relacionado, y yo sí creo que la palabra es un puente que nos permite poner en comunión con otras personas para salvarnos como humanidad, también quizás para rechazar el horror. Pues no podemos decir más que versos frente a los misiles, pero por lo menos dejamos nuestro acto de indignación frente a lo que está pasando, y de ahí saco esa fuerza. Las palabras que usted usa, Eric, para describir justamente esto son muy importantes, porque habla también de esa resignificación que se le ha venido dando a las víctimas y lo importante que es verlas desde esa otra óptica. A mí me gusta algo mucho de toda su trayectoria, y es que usted se ha encargado también de darle vida a esas historias de exiliados en Colombia, que no son exiliados a otros países, sino también dentro de su propia tierra. ¿Cómo ha sido retratar este tipo de historias? ¿Hay alguna que, por ejemplo, lo haya impactado y lo haya marcado? Sí, pues mira que curiosamente todo esto también tiene que ver con la literatura. Cuando yo llego a Alemania, pienso que lo único que tengo que hacer es ponerme a escribir, y empiezo a escribir pues primero mi historia familiar, pero también la historia de la lucha de las familias de los desaparecidos, y en eso me empiezo a encontrar como también con la historia de los exiliados de Chile durante la dictadura militar, y está el cuento de Miguel Litin, escrito por García Márquez, Ilegal en Chile, ¿no? Y como la reflexión de toda esa experiencia de alguien que estuvo exiliado y vuelve a recuperar un pedazo de su historia, es que allí adentro de Chile había muchas personas que estaban exiliados sin haberse ido del país, que estaban en el incilio. De ahí surge esa idea de trabajar el incilio, y yo siempre tuve una preocupación por los anónimos, ¿sí? Por esas historias que no podían salir o que no podían ser contadas por ellos mismos. Recuerdo que incluso mis primeros ejercicios siendo estudiante de periodismo fue hablar de los chicos eliminados por la mal llamada limpieza social de los barrios periféricos de Bogotá, y hablaba de esos chicos que por estar parados en una esquina pues eran asesinados, ¿no? En los años 90. Y
y eso siempre me llamó muchísimo la atención y aún sigue siendo como una preocupación de mi trabajo de investigador, pero también como escritor. ¿Qué pasa con todas esas historias que no tienen la visibilidad que pueden tener la historia de mi madre o la mía propia, de mi exilio y el reconocimiento? Yo siempre tuve como una especie de responsabilidad social frente a eso, de poder contar y aprovechar y ser instrumento de la visibilidad que me dan para contar esa historia de otros. Entonces, dentro de esas historias de los anónimos, pues yo conocí, por ejemplo, a luchadores en comunidades de paz en medio de la guerra, que se encerraban con alambres de púas y decían: por aquí no puede pasar ningún actor armado en medio de la guerra. Y me parecían tan valientes comunidades que de 50, 60 familias se encerraban y decían: no, ninguno, no les damos ni agua, ni pasan por acá. Y decirle eso a ejércitos enteros, ¿no? Incluso al mismo ejército, y que después fueran asesinados por ello. Justo ahora, en febrero, se conmemora el asesinato de uno de esos líderes de la comunidad de San José de Apartadó. Luis Eduardo Guerra era un campesino líder de la comunidad que en el año 97 en Urabá se constituyó como comunidad de paz, y él fue asesinado como en febrero del 2003 más o menos, junto a toda su familia, de una manera muy perversa. No la voy a describir, pero digamos que esa es una de las historias anónimas que a mí me interesa que salgan a la luz y que sean conocidas en esta ciudad, porque a veces hablamos de la guerra y pensamos que la guerra son dos actores enfrentándose uno a otro, y no se entiende que es un actor oprimiendo a otro, sí, porque lo considera enemigo, sí, o porque pasó por un lugar, o por, sí, y son dinámicas que hemos adoptado incluso gracias a las mismas narrativas que han sido construidas desde los medios hegemónicos. Yo estudio medios, por eso me permito un poco tomar este mensaje, en el sentido en el que estamos comiendo y vemos muertos, ¿no? Y vamos a entretenernos y vemos muertos, ¿no? Y vamos a informarnos y leemos sobre muertos. Entonces ya se vuelve, dice una autora mexicana, la patofagia, ¿no? Estamos consumiendo muertos todo el tiempo. Entonces, otro muerto más, ¿qué más da? Se adopta como la normalidad. Exactamente. Y entonces eso nos aleja de la humanidad, del otro, del reconocer al otro. Y yo pienso que hay que rescatar esa humanidad incluso en la diferencia. Conocer como los rostros también detrás de las cifras, ¿no? Y las historias de vida, y las historias de vida. Y en eso, por ejemplo, una vez dentro de mis exilios, yo tuve la oportunidad de estar en una casa de escritores se llamaba la Casa de la Conferencia del Wannsee, que es el lugar en donde se reunieron los intelectuales, políticos y militares del Tercer Reich a tomar la decisión sobre qué hacer con los judíos, eliminarlos, ¿no? La decisión final. Y enfrente había una casa, y allí, pues desde los años 20 se hacían reuniones de escritores, y me sorprendió muchísimo que antes del Tercer Reich allí era una casa muy liberal, en donde incluso habían expresiones homosexuales, habían fiestas, habían carnavales, habían unas expresiones artísticas que fueron censuradas durante el Tercer Reich, ¿no? Y cómo todo esto se puede tomar desde una decisión de 20 personas y acabar con millones de personas, ¿no? Y así, la casa de los intelectuales enfrente de la casa de donde se toma la decisión política. Sí, exacto, ¿no? Desde el lugar de la creación y el lugar de la destrucción, una frente a otra. Y eso, por ejemplo, lo encuentras en la literatura cuando ves, a mí me encanta la literatura fantástica, a pesar de que soy muy realista. La historia sin fin es una historia de mi generación, de los chicos del siglo pasado. Sí. Y ahí estaba la nada absorbiendo todo, ¿sí? Porque si los niños perdían la fantasía de crear personajes y de enriquecerlos, pues ya no iba a haber más quien lo soñara, y entonces la responsabilidad estaba en cada lector de, si no lees y no construyes fantasía se va a acabar, ¿sí? Entonces pierdes la esperanza. Está todo ahí, sí, pierdes la esperanza. Y yo creo que estamos en un momento en el que yo, por ejemplo, soy padre de un adolescente y le estamos dejando un mundo muy apocalíptico, ¿sí? Y a mí no me gusta ser posapocalíptico y tampoco pensar todo es destrucción, todo es muerte, tal, no sé, pero
pero tampoco les quiero heredar como de no, ya no hay nada que hacer, ¿no? ¿Sabes? No, por el contrario, se está destruyendo todo, es cuando más hay que Hay hacer. mucho por qué Como trabajar. humanidad es Claro. cuando más tenemos que trabajar en eso. Entonces eso, para mí todo está ligado en ese mundo entre la comunicación, la palabra, la humanidad, y ahí pues está la poesía. Eso es muy cierto. Detrás de todas estas realidades, conocer un poco la poesía y cómo el arte también retrata pues esas historias de la guerra y no solo de los entes armados, sino también de esas comunidades. A mí eso me parece mágico, definitivamente. Tuve la oportunidad hace poco de asistir a un encuentro de cine comunitario en Cali. Precioso, divino. Las comunidades haciendo cine con los teléfonos, contando sus historias, recreándolas en forma de cine-teatro, dramatizados, pero por ejemplo los niños tomando el rol de sus padres para contar sus historias de desplazamiento, pero también cómo se organizan y cómo mantienen las comunidades. Bellísimo, bellísimo. Y claro, Claro. pues eso es esperanza, Me ¿no? imagino esa muestra, Es- espectacular. Ah, no, bellísima, es hermosa. Algún día me gustaría traerla a Bogotá porque incluso fue una muestra internacional. La película que ganó era francesa, pero contada por la historia había sido escrita por una mujer iraní que había sido asesinada, pero solamente te das cuenta a la mitad del relato quién está contando la historia. Y es alguien que había sido receptor de una carta de esta mujer en la que ella decide un día escribir una carta contando su vida y sabiendo que pues llegará algún día una bomba, un misil y acabará con ellos. Lo que no pensaba era que iba a llegar el gobierno y la iba a asesinar. ¿Sí? Pero digamos, o sea, ese tipo de narrativas que pretenden terminar con la muerte, que creen que se acaban con la muerte y cuando dices, no, aquí hay mucha vida detrás de todo esto, ¿no? Y el arte permite eso. La vida detrás de la muerte. Y incluso después de la muerte. Sí, y es que después de la volviendo muerte, otra es vez, volviendo otra vez a García Márquez, él decía que escribir era una lucha contra la muerte, ¿sí? Era esa lucha que tenía contra la inmortalidad, ¿no? O sea, como yo sé que me voy a morir, pero si yo dejo esto, algo de mí va a quedar vivo, ¿no? Exacto, es como se resignifica incluso la misma vida, ¿no? Porque ya toma un valor cuando ya muere. Y es bastante paradójico decir que la vida toma valor cuando ya muere. Y todos esos procesos que empiezan a reestructurarse de acuerdo a las letras y la forma como la gente lo lee. Eso también es algo muy puro. Cada uno tiene su forma de percibir al autor. Pero cuando uno lo lee 2 o 3 veces, cambia la tonalidad. De hecho, ahí no recuerdo muy bien el filósofo que decía, uno no se baña 2 veces en el mismo río. Séneca. Y él decía eso para todo. Y eso uno es conocer a la misma persona. Al otro día no va a ser exactamente igual. Y todos esos procesos nos ayudan a enriquecernos como personas. Y la literatura, incluso todas estas muestras artísticas nos ayudan a también a purificar un poco el alma. Y lo que está diciendo desde Cali, que hablemos de arte resignificado. Hay veces nosotros pensamos que el arte debe pasar por academias, debe pasar por un montón de procesos de validez. Porque eso también es la palabra, ¿no? Que se valida el arte y uno le da ese valor. Pero no. También el arte viene desde lo más pulcro, desde la inocencia. Y verlo desde ese punto, de hecho yo quedé con ganas de ir a Cali a ver esa muestra, porque es ver digamos, cómo lo hacen con las uñas. Eso es lo más bonito y puro de Sí. esto. Ahí hay una cosa muy bella y lo estábamos hablando, yo creo que con Catalina vimos ese documental, El Pacto de Adriana. Es una historia, vuelvo otra vez a Chile como para contextualizar. Es una documentalista que piensa que va a contar una historia familiar tranquilamente, ¿cierto? Y que quiere contar pues la inocencia de su tía que fue señalada de apoyar al gobierno de Pinochet durante las torturas. Pues digamos, ella trabajaba en la DINA, en la agencia secreta de inteligencia chilena. Y en medio del documental se va dando cuenta que su tía hacía parte de una especie de cúpula de torturadores. Y ella se pregunta si tiene que seguir contando la historia. Y es un documental que te confronta como realizador, pero como ser humano, pero también como espectador, ¿sí? Todo el tiempo. Y la directora que va a mostrar ahora el 6 de marzo aquí su documental,
dice que lo hizo con una cámara casera y llegó a Cannes, llegó a al Festival de la Berlinale, ¿sabes? Entonces ahí la reflexión era que no importaba tanto los medios tecnológicos, sino la intención que tienes y la historia que tienes detrás de ello y la fuerza con la que la cuentes, ¿no? Y en esto pues pienso que estos chicos que están haciendo cine comunitario están haciendo un trabajo precioso, salvando la memoria de sus comunidades, contándole a otra gente cómo están viviendo, cómo están resistiendo y cómo están en medio de toda esta locura de la inmediatez, dejando cosas que permanecen, ¿no? Eso me parece bellísimo de ese festival. Ay, esto es fantástico, eso es fantástico. Y ahora que dice, me gustaría traerlos a Bogotá, ya quedamos, pero agendados a Poemapa. Eso. Poemapa. Sí, los necesitamos en Poemapa. Bueno, Vamos Eric, a hablemos de la agenda. mostrar. De la agenda. El 15 de febrero tendremos el Club de Lectura Parceritas. ¿De qué consiste? Es una iniciativa muy bella. Nosotros siempre nos hemos preocupado, digamos, por que haya literatura y que haya espacio para la creación infantil y juvenil. Y una iniciativa de una hija de una colega de nosotros que se llama Laya. Ella dijo que quería tener su espacio dentro de Poemapa, que como era un espacio de diversos, que ella quería tener su espacio para adolescentes y jóvenes de lectura, y que ellas iban a proponer su propio contenido, iban a mostrar los libros y que tenían incluso series de novelas gráficas que querían compartir. Entonces, como es una iniciativa de estas jóvenes, pues se quedó Parceritas y ese es el nombre que ellas decidieron ponerle y lo respetamos y las impulsamos y las apoyamos y ahí estarán este 15, pero también estarán desde el otro sábado en las mañanas, todos los sábados en las mañanas estarán allí en Poemapa desde las 10 de la mañana. Y es un reto gigante, ¿no? Decirle al joven, oiga ya, lea. Claro. Y ahora que la tecnología nos viene agarrando de a poco, es complejo, muy complejo. A propósito de eso, yo quería preguntarle antes de que de pronto se nos acabe el tiempo y que se me olvide. Este libro que tengo acá en las manos, de pronto las personas que están ahí conectadas lo pueden ver, y es Desaparecer, hace énfasis en ser, y justamente es un libro que también muestra desde esa visión de los jóvenes, ¿no? Cogen ustedes un puñado de estudiantes, ellos deciden tener esta iniciativa desde San Francisco de Asís y retratar un poco también esa fusión de memoria, de legado, de historia, mostrar ese camino desde la visión propia de ellos. ¿Cómo fue? Háblenos de esta obra que tengo acá. Wow, pues para mí es muy simbólico y especial porque estos chicos un día con su profesora Magali, es un colegio que es el Colegio Anexo San Francisco de Asís, que queda donde comienza Bogotá, en el norte, en la 176, 177 más o menos. Y un día me invitaron a hacer unas charlas y a contarles de mi trabajo, y ellos estaban como sensibilizando y aprendiendo un poco sobre el conflicto armado. Después empezaron a invitar, o estaban invitando a otros familiares de desaparecidos, y empezaron a tener una iniciativa ellos mismos, como que no se querían quedar con el testimonio, sino que querían hacer algo con ello, ¿sí? Como que chévere escuchar, pero ¿qué hago yo con esta información? ¿Cuál es ese pasito que puedo dar? ¿Cuál es ese paso que entonces De después cambio. un día llama la profesora y dice, oye, que vamos a hacer una exposición? Yo, ¿cómo así una exposición? Que no, que es que los chicos con lo que te escucharon escribieron una historia. Yo, ¿cómo así que aparte de la exposición escribieron una historia? ¿Qué es eso? Dice, no, sí, es que escribieron la historia de tu mamá y se llama Wow. La Mujer Bauti. Mi nombre artístico es Chico Bauti y le habían puesto que La Mujer Bauti, y yo, wow, qué lindos, lindo, ¿no? O sí. sea, el reconocimiento. Entonces contaban a mi madre desde las cosas que a ella le gustaban, y ya pues ya con eso me enamoraron completamente, porque no la Qué estaban conmovedor, además. contando desde lo que le pasó, sino desde su vida, sus gustos, sus sentimientos. Entonces, yo les hablaba a ellos, por ejemplo, que a mi madre le encantaba la música y que era melómana, ¿sabes? Que moría por bailar. Entonces ellos dentro de la exposición pusieron para que sonara música. Mi madre celebraba mi día del cumpleaños por haberme parido.
¿sí? O sea, se compraba una torta para ella y otra para los demás. Qué ¿sí? lindo. Y eso lo pusieron ellos en el libro. Wow, Entonces, qué belleza. bueno, entonces después de la exposición, la profesora y el colegio se ganaron una beca del distrito y sacaron la publicación. Entonces todo ese trabajo con familiares, así como lo hicieron conmigo, lo hicieron con otras familias. Hay otros casos del Palacio de Justicia, del caso del Colectivo 82, de varias familias aquí en Bogotá, y eso es lo que vamos a presentar el jueves. Los chicos hicieron además que le van a entregar a mi familia un perfume con la esencia de Nidia Erika Bautista. Se la van a entregar simbólicamente a mi familia junto con el libro y la publicación. Qué homenaje tan bonito. Oh, hermosísimo, precioso. Y entonces eso es lo que decimos cuando hacemos trabajo de memoria con las nuevas generaciones, ¿sabes? No es que yo le imprima un contenido que quiero que repita tal y como yo lo expuse, sino que hagan algo con eso. Con su esas creatividad, historias, fusionen todos esos exactamente, y con su conocimientos. experiencia de vida. Y yo sé que estos chicos que ahora ya terminaron el colegio tienen una relación diferente con la sociedad, incluso si tuvieran que prestarse para prestar el servicio militar obligatorio o fuesen reclutados, también pensarían también su experiencia, porque nos ha pasado con jóvenes que han estado cerca, que han sido reclutados y que tienen esa experiencia de participar también de la guerra, que nos duele mucho que los niños y los jóvenes de nuestro país sigan siendo involucrados en estos escenarios. Pero por eso es que hacemos estas apuestas y nos parece tan importante que tengan también estos chicos el espacio de ser escuchados más allá de las aulas del colegio, de sus profesoras, sino que tengan otros públicos, y por eso los traemos a Poem Mapa. Sutilmente se construye también ese mensaje de paz en las nuevas Eso generaciones. sí. Que es Esa es nuestra apuesta. Muy chévere. Exactamente. Y eso presentaremos el jueves a las 6 de la tarde, y al día siguiente, siguiendo con la agenda, tenemos un invitado especial de Guatemala, que es una persona que hace parte de la Federación de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada de Guatemala, que han investigado todo el tema de la relación de los archivos militares y policiales en relación a las desapariciones principalmente de los años 70 y 80. Entonces, como en Colombia está vigente esa discusión sobre los archivos, nos parece muy pertinente que nos cuenten esa experiencia, y pues también desde este relato de las familias, y un poco también porque nos parece importante no quedarnos desconectados de lo que está pasando en el resto de Latinoamérica. Colombia, como tiene un rol central en conectar norte, sur, centro, digamos que nos parece fundamental también, porque hay mucho tema de migración que, aunque no lo queramos, pasa por nuestro territorio, que va luego hacia Centroamérica, y creo que son temas importantes. Y el sábado yo creo que ustedes también tuvieron aquí en la emisora a Eduardo Romero, que está presentando su libro ¿Cómo puede ser la montaña un dios? Y esa es nuestra programación de este fin de semana. Tenemos la próxima semana la conmemoración del Día contra la Brutalidad Policial, que para nosotros es supremamente importante. También hacer un homenaje a Nicolás Neira y a la lucha de su padre Yuri Neira, que está en el exilio, pero que para nosotros es un referente muy importante. Y digamos que hemos hecho una apuesta ya para acompañar tanto a las víctimas de crímenes de Estado en la conmemoración que se hará el 6 de marzo, que es el Día Nacional de las Víctimas de Crímenes de Estado, y el 8 de marzo evidentemente con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Así que pues esa es la programación que tenemos, esos son los actos. Tenemos varios actos espontáneos porque también pues estamos recibiendo invitaciones, gente que llega, pregunta por el espacio. Nos parece importante también, como les comentaba, generar un lugar de confianza para estar tranquilo aquí en medio de la ciudad, poder leer. Tenemos una biblioteca muy bella y poderosa, en donde incluso tenemos una de las pocas versiones impresas del informe final de la Comisión de la Verdad, para que la gente vaya y lo vea y pues digamos conversemos en torno a eso. Estamos generando unos espacios, también va a haber una serie de lecturas en torno al volumen testimonial de la Comisión de la Verdad.
Hay un grupo de mujeres que yo creo que de pronto ustedes han escuchado, que es el costurero de la memoria, que son mujeres que hacen unas telas y que han forrado varios edificios en la ciudad y que han hecho unas acciones. Ellas van a hacer una feria de emprendimientos y van a apoyar un poco su trabajo para este año a través de esta feria los días 24 y 25. Además acabo de venir de tener un encuentro con uno de los seres pues más hermosos para mí como persona, que es un líder de la comunidad Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta, que dice que de la sierra nos han enviado un mensaje que quieren que aquí en la ciudad escuchemos sobre la importancia de la hoja de coca, que es muy diferente a la cocaína, y que ese mensaje lo quieren transmitir el día 24 de febrero en la tarde en Poemapa. Entonces pues bienvenidas todas y todos. Por eso hemos denominado que es un lugar de diversos, porque hay una programación muy enriquecedora. Sí. Bueno, entonces tenemos la agenda cultural de la semana para pasarnos ahí la semana en Poemapa. Eso. Y además porque es fantástico. Tuvimos la oportunidad de hablar con Eduardo Romero. Fantástica la apuesta, la visión, esa forma también de decirle a la gente, tenemos tanto en común que tenemos que pensarnos como mundo. Y también hablar de las personas que no tienen la posibilidad de hablar y que no tienen tampoco los medios para poder denunciar. Entonces todos estos elementos nos ayudan a enriquecernos a nosotros como personas. Eric, gracias por acompañarnos en Amantes del Círculo Polar. Nos encantan sus letras, sus poesías, sus trabajos periodísticos y documentales. Estaremos ahí al tanto de cualquier otra obra que tenga allí bajo la manga. Muchísimas gracias por recibirnos en este espacio de los Amantes del Círculo Polar, desde este trópico utópico, en donde seguimos apostando desde el arte y la poesía, y pues de verdad muchísimas gracias. Así es, Eric. Y bueno, nos vamos a despedir con una canción que resignificó un proceso muy complejo que se vivió en Cali precisamente, que fue cuando murieron jóvenes en los Cañaduzales. Pues allí nació una canción que se llama así, ¿Quién los mató? Ahí estaba Hendrix, Nidia Góngora, Alexis Play, y desafortunadamente ya no contamos con Junior Jane. Murió en dificultades, bueno, algo complejo dentro de su entorno. Y nos dejó una canción, es una canción bellísima que se llama ¿Quién los mató? 6:36 de la tarde, estamos al aire en Amantes del Círculo Polar.